explicarles. Ok, muy bien. Creo que el diagrama ya vimos de las herramientas y la funcionalidad de cómo crear el diagrama, ¿no es cierto? Ya vimos estas herramientas la clase anterior. Ahora, no es que porque ya está creado el diagrama, ya está en mi base de datos. No, no puedo manipular, solo está diseñado de cómo se va a funcionar gráficamente. Para nosotros poder pasar lo que está gráficamente ya a un entorno de trabajo Scrum, que se llama, ¿sí? Cuando entramos a la instancia, cuando entramos a una instancia, ¿sí? Cuando ingreso yo a mi instancia, doble clic, ingreso acá, ¿no? Acá a la instancia de trabajo, en donde yo tengo una opción de navegación y tengo dos opciones. La opción administración y la opción de vista de bases de datos, ¿sí? Aquí. Cuando esté aquí nuestra base de datos, yo ya puedo crear, ¿sí? Yo ya puedo manipular, ya puedo yo ver, por ejemplo, qué tablas nomás están creadas y puedo ya empezar a introducir información, ¿sí? Ya está creada la base de datos dentro de nuestro servidor y se visualiza a través de nuestro programa, ¿sí? El de ustedes no debe estar ninguna de estas, tenemos vacío, pero ya vamos Sí, a jefe, sí está. pasar a exportar, ¿sí? Obviamente ya vamos a empezar a exportar, ¿sí? Una pequeña opción, ¿sí? Y observación de que para poder hay dos cosas, ¿no? Una cosa es reverse engineer y otra cosa es foreign engineer, ¿sí? De diagrama, ¿sí? Si yo primero hago el diagrama, escojo esta opción, ¿sí? Si yo quiero hacer viceversa, ¿cuál sería la viceversa? Es decir, tengo la base, pero no tengo el diagrama. Entonces, escojo la otra opción, ¿sí? La otra opción de qué? De reverse engineer. Entonces, ahí me va a aparecer el diagrama. Pero como ya tenemos el diagrama, escogemos la otra opción, ¿no? Eso nomás era mi observación que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, vamos nuevamente. Database en el menú y escogemos, en este caso, Forward Engineer, ¿sí? Esa es la opción. ¿Ok? Doy un clic y me va a salir un asistente. Este caso, este se llama asistente de exportación, ¿sí? Este asistente de exportación, la primera son las opciones de configuración y lo que hago simplemente es next porque esta conexión está correcta. A continuación, lo que hago es seleccionar. En caso no tenga usted seleccionado esta opción, aquí dice que se creen las tablas. Entonces, es verdad que se creen las tablas, ¿sí? Todas estas opciones que se creen, las tablas que estén foreign key, que se puedan insertar, que se puedan poner todas las claves secundarias, etcétera, ¿sí? Y también que en este caso yo pueda generar código, ¿sí? En este caso, pues tengo varias opciones. ¿Qué es lo que vamos nosotros a activar? Como solo tenemos tablas, entonces exportamos solo esta opción de tablas, pero también podemos escoger algo más. Dice objetos y dice código de generación. Entonces, como no hay código de generación, esto no lo activo. Solo activo lo que son tablas, ¿sí? Muy bien. Una vez activado todas estas opciones, doy Next. ¿Ok? Como ustedes observarán, aquí me voy a la tercera opción. Ya está el asistente en la tercera en donde nos dice selección objetos. Aquí voy a poder verificar cuántas tablas se va a exportar. Aquí me dice export MySQL tabla object. ¿Qué quiere decir? Que son 4 tablas totales, ¿sí? Que se han seleccionado, que están seleccionadas, ¿sí? Entonces digo sí, es verdad y coloco next, ¿sí? Este es un lenguaje que ya posteriormente, pero les adelanto, esto es el lenguaje SQL. ¿Qué es el lenguaje SQL dentro de la base de datos? El lenguaje SQL en una base de datos es básicamente que a través de código nosotros podemos generar las tablas, podemos generar las relaciones, podemos insertar
datos a través de código, realizar consultas a través de códigos, etcétera, ¿sí? Ustedes observarán que aquí dice create table. Aquí quiere decir que se va a crear la tabla denominada, en este caso, cliente, y la base de datos se llama auto. ¿Qué datos nomás, qué campos nomás tiene el código? Que es tipo entero. ¿Qué más hay? El DNI, que es tipo entero, el nombre, que es varchar, y ahí está su extensión, hasta cuántos caracteres va a permitir. Como son varias tablas, tenemos eh, varios códigos, ¿no? Cada código pertenece, cada estructura, esta es una estructura que debe cumplir para poder crear, ¿ok? Entonces solamente les adelanto, va a haber una clase exclusivamente para poder crear una base de datos a través de este código. Pero el asistente, mire, al hacer una exportación, él, eh, el asistente me ayuda a convertir ese código para que se pueda ver ya la base de datos física, ¿sí? Entonces, en este paso nos dice Debian Engineer Screen. ¿Y qué es un screen? Es un archivo de código SQL. Llévenle por favor en su mente, se lo pueden eh, anotar, que es un screen. Un screen es un código que pertenece a una determinada base de datos, un código SQL, ¿sí? Este es un lenguaje SQL o también denominado código. Bueno, yo ya me he familiarizado diciéndole código y se llama lenguaje estructurado SQL. Así se llama esto que ustedes observan aquí, en donde dice create table. Aquí dice primary key, ya más o menos ustedes podrán identificar qué es lo que dice ahí, ¿sí? Se están creando todas. Hay una manera de relacionarle aquí, ¿sí? Aquí está relacionándose. Aquí me dice que hay que relacionar y cómo hay la relación de una con la otra, ¿no? Entonces, eh, para su conocimiento en este paso, está generando el código, ¿sí? Screen SQL. Continúo, si yo deseo lo puedo guardar, aquí hay una opción para guardar si yo deseo este código, o si no pongo next, ¿sí? A continuación va a realizar su conexión y me va a generar y me dice finish, ¿no? Y pongo, en este caso pongo eh, ok, y tendría que yo irme a las opciones de screen, actualizarle, mire, actualizarle, pongo screen y le actualizo. Este botoncito sirve para actualizar las bases de datos creadas y mire qué es lo que sucedió. Ya está automáticamente. No, no equivocarse, no hay que poner, como hice anteriormente, crearnos una base de datos. Ya, si usted tiene dos, en este caso, una hay que borrarlo. ¿Cuál veo? ¿Cuál tiene información y cuál veo? ¿Cuál no tiene información? Entonces, ¿qué es lo que hago? Desplegar la base de datos que está, ¿sí? Despliego con la flecha despliego y aquí me va a observar usted que aquí ya están, mire, cliente, coche, coche reserva y reservas, ¿sí? Se me han exportado. Y la que creamos anteriormente no tenía básicamente tablas. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? En este caso, yo lo que hago es dar un clic derecho y seleccionar Drop. Drop es también un lenguaje, una palabra reservada para poder eliminar una base de datos, ¿sí? En español quiere decir elimine, ¿no? Drop, eliminar una base de datos, con eso yo elimino. En caso de que usted tenga dos alquiler de autos, ¿sí? ¿Ok? En caso de que hizo usted el paso que me estaba siguiendo antes del video y se corte, ese, si usted tiene doble, por favor, verifique el que tiene tablas es el que tiene que quedar o el que está bien y el otro, por favor, clic derecho, drop, ¿sí? Esto, por favor, me ayude. Hasta ahí, preguntas.
¿Está entendido o repito? Ahí sí, podemos observar que ya debe tener usted, Puedes ¿sí? repetir, ingeniero. Ya, ya le repito, Bien. ¿no? Hasta ahí voy a hacer un stop, un detener aquí, sí, un pausar, manual, ¿ya? Una vez exportado, ya tenemos aquí, vamos a insertar datos a mi base, ¿sí? A la tabla cliente, a la tabla coche, eh, y a la tabla reserva, ¿sí? Vamos a empezar con el cliente, ¿sí? ¿Qué es lo que yo hago para poder yo introducir? Vamos a aprender de esta manera, ¿sí? Igualmente hay distintas, voy a aprender a través, primero a través de la opción de interfaz, que es lo que voy a hacer, a dar clic derecho y seleccionar, dar la opción, ¿sí? En donde me da seleccionar las 1000, en este caso filas, ¿sí? Y me va a aparecer el código y una tabla, ¿sí? Esta tabla me va a permitir ingresar básicamente los datos, ¿sí? Los datos que corresponden al cliente, ¿sí? Entonces, doy un clic aquí y visualizo qué datos nomás lo puedo ingresar y de qué tipo, ¿sí? Por ejemplo, el código del cliente dice que es, ¿sí? Eh, INT, ¿sí? Autonumérico, que quiere decir que este código se va a poner automáticamente. Entonces, ¿sí? Voy al siguiente. DNI, me dice números enteros. Voy a colocar, a poner ya un dato, un registro se llama a esta tabla. Vamos a poner un registro de un cliente. El código es autonumérico, que no hay necesidad de poner un código. Entonces me salto a al siguiente campo, DNI. Estaba como que subiera cédula, coloco una cédula, luego me dice nombre, coloco un nombre, luego me dice dirección, pongo Pelileo, teléfono, aquí voy a poner un celular, ¿ya? Nada más, aún no le topo este código de cliente, no le topo, ¿sí? Para que se pueda almacenar esto y se pueda guardar, ¿qué es lo que yo hago? Doy en la opción, aquí se visualiza, voy a hacer un poquito más acá, que se visualice, ahí sí, que se visualice el que dice aplicar. Aquí si pueden observar, dice aplicar, doy un clic y aquí me aparece, siempre nos va a aparecer ventanas de asistentes que yo tengo que ir colocando a aplicar, ¿sí? Aplicar, aplicar, aplicar. Ya, déjeme ver si en caso me dice.